Ahí está. Bueno. Bueno, el tema de hoy sería derivadas parciales en una función de varias variables. Para definir estas derivadas parciales vamos a utilizar la misma idea del análisis 1. Es decir, todos los conceptos estos de límite, derivación, ¿no es cierto?, integrales, todos son conceptos que ya conocemos del análisis 1, nada más que ahora los ampliamos a funciones de varias variables. Acá vamos a hacer estos conceptos que es introductorio, digamos, porque el incremento de una función es importante para definir una derivada, ¿no es cierto? Si se acuerdan, cuando definíamos derivada en análisis 1, decíamos que la derivada de una función era igual al límite, ¿no es cierto?, para de f de xy menos f de x0, es decir, el incremento de la función cuando por debajo, ¿no es cierto?, dividimos el incremento de la variable independiente, ¿no es cierto? Y cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, es decir, el cociente incremental, haciendo el límite para el incremento de la variable independiente que se hace 0, ¿no es cierto? Bueno, acá estaríamos definiendo la parte del incremento de la función, que como estamos trabajando ahora con una función de dos variables independientes, tenemos la posibilidad de desarrollar estos tres conceptos, es decir, cómo varía la función cuando hacemos variar solamente x en el dominio a partir de un punto, y cómo varía la función z cuando hacemos variar solamente la variable y a partir de un punto, o cómo varía z cuando hacemos variar las dos variables, ¿no es cierto? Bien, esto sería la idea de lo que es el título de este incremento parcial y total de una función. Acá lo que hemos hecho, bueno, hemos hecho este grafiquito de acá, es un pedazo de superficie de esta función, ¿no? Z igual a f de xy. Este pedazo de superficie, que es el gráfico de esta función, se corresponde con este rectángulo de dominio. Y comienza en este punto xy, al cual le hemos incorporado un incremento, ¿no?, en x hasta delta x y un incremento en y hasta delta y, ¿no es cierto? Y con esto se nos forma el rectangulito que tomamos acá como un pedazo del dominio que nos genera esta superficie como gráfica de la función, ¿no?, para este pedazo de dominio. Y bueno, si tomamos la idea de que solamente hacemos variar x en el dominio a partir del punto xy, es decir, hacemos variar x hasta delta x, ¿no es cierto?, x más delta x, bueno, nuestra función pasa de valer de f de xy, ¿no es cierto?, como imagen que se ve en el eje z, ¿no es cierto?, a otra imagen que es en este punto, que también se vería en el eje z, nada más que acá no lo he marcado, que sería el f de x más delta x y, ¿no es cierto? Bueno, la diferencia de imágenes es lo que llamamos incremento parcial de z respecto de x. Es decir, cómo varió la función, esto se ve en el eje z, ¿no es cierto?, esta diferencia. En el eje z, ¿no es cierto? Bien. Lo mismo pasa cuando queremos hacer variar solamente a partir del punto xy la variable y. La hacemos variar un delta y, es decir, nos movemos así, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo, es decir, a partir de la imagen f de xy, bueno, va a tener una imagen ahora en este punto, en la superficie, que se va a llamar f de x y más delta y, ¿no es cierto? Bueno, la resta con respecto al valor del punto inicial me da el incremento parcial de z respecto de y. Lo mismo que hicimos acá, ¿no es cierto?, la resta de los dos valores. El valor en el punto y el valor en este otro punto. Y cuando hacemos variar las dos
variables a la vez, es decir, x en delta x y en delta y, estaríamos en este punto ya, ¿cierto? Del dominio, que nos va a dar una imagen de este punto en la superficie. Y bueno, y la diferencia nos va a dar el incremento total de z. Es decir, sería una resta acá, ¿no es cierto? Siempre los incrementos son restas, ¿no es cierto? De evaluaciones. Bien, esto lo vamos a utilizar ahora, el incremento parcial respecto de x y el incremento parcial respecto de y, para definir las derivadas parciales. ¿Por qué le llamamos ¿por qué le llamamos derivadas parciales? Porque bueno, acá empezamos acá con campos escalares, ¿no? Es decir, funciones de variables de valor escalar, y empezamos con la más sencilla, que es una de R2 en R, ¿no? Una función de R2 en R. Es decir, como la que vimos recién, z igual a f de x. Bueno, se llaman parciales porque ahora no tenemos una sola variable independiente en el dominio, sino que tenemos dos variables independientes. Entonces, si yo quiero saber cómo varía mi función cuando varía una sola variable, la idea es generar la definición de derivada parcial respecto de x, ¿no es cierto? Y bueno, se hace de la misma manera que en el análisis 1, sería el límite del incremento, del cociente incremental. Nada más que tomamos en el numerador solamente el incremento de la función respecto de x, cuando varía solamente x, dividido la variación de x. Límite para delta x que tiende a 0. ¿Ves que es exactamente igual que el análisis 1? Nada más que no teníamos que poner, en el análisis 1 no teníamos que poner el subíndice x porque existía una sola variable independiente que era la x, ¿no es cierto? En este caso sí tenemos que definirlo porque tenemos dos variables independientes. Y bueno, acá estaría desarrollado lo que sería el incremento de la función respecto de x, es decir, desarrollado en definitiva todo esto que es el cociente incremental. Es la definición de derivada, y esto lo llamamos derivada parcial de f respecto de x en el punto x, y siempre es en referencia a un punto, ¿no es cierto? Fíjense la notación, ¿no? Que ya no es una d, sino que es un delta. Esta sería la forma de una de las nomenclaturas. Y acá están todas las nomenclaturas posibles, fíjense que son muchas, cualquiera podemos usar, pero siempre hace referencia a derivada parcial respecto de x. ¿Ves? Esta en vez de f es que sea z, es lo mismo, porque es z igual a f de x, ¿no es cierto? Z' respecto de x, estamos diciendo que estamos derivando la z respecto de x. Acá lo mismo. Acá sin el prima, acá también sin el prima, el subíndice indica simplemente de que estamos derivando respecto de x. O de respecto de x, ¿no es cierto? Bueno, esas son las notaciones, son muchas. Y bueno, y derivada parcial de la función respecto a y en forma similar. Es decir, sería el límite para delta y que tiende a 0, es decir, ahora varía solamente la y. Y el cociente incremental, ¿no es cierto? Que tiene en su numerador el incremento parcial de la función respecto de y. Es decir, solamente cuando varía y. Y aquí estaría la definición, ¿no es cierto? Nos explayamos un poquito en lo que es el cociente incremental, pero solamente incrementamos la y. Y estas son todas las notaciones posibles, que son similares a esta, nada más que referidas a y. Ven acá un ejemplito. Lo bueno de todo esto es que podemos usar todo lo que vimos como reglas de derivación del análisis 1. La única salvedad es que cuando derivamos respecto de una variable, las otras variables independientes deben considerarse constantes. Por ejemplo, acá tenemos una función, queremos hacer las derivadas, ¿no? Parciales, es una función de R2 en R, ¿no es cierto? Porque tenemos dos variables independientes y una sola dependiente. Acá cuando derivamos respecto de x, fíjate, tenemos dos sumandos que dependen de x. Ahí la vamos a considerar como constante, como si fuese un 2, ¿no es cierto?
cualquier constante. Entonces acá, ¿qué pasaría? Sería una potencia, un medio, ¿no es cierto? La raíz cuadrada es lo mismo que potencia un medio. O sea que si es un medio, se le resta 1, ¿no? Un medio menos 1, menos un medio. Entonces nos va a quedar todo lo de adentro, nos queda a la menos un medio. Por eso aparece abajo. Y después se deriva lo de adentro, ¿no es cierto? 2x. Y el segundo sumando, acá ponemos más 3x cuadrado, ¿cierto? La misma regla de derivación que la analicé. Entonces decimos derivada de z respecto de x es igual a lo que conseguimos, ¿cierto? O sea, acá simplificamos un poquito. Con respecto a lo mismo, consideramos a x ahora constante y derivamos respecto de y. Lo cual va a significar que este sumando para nosotros va a ser constante, porque no derivamos respecto de x, sino respecto de y. Entonces vamos a tener un solo sumando acá en la derivada, ¿no? Y bueno, va a ser igual, ¿no? Un medio sobre raíz de x cuadrado y. Y la derivada de lo de adentro respecto de y, fíjate que es la constante por 1, ¿no es cierto? Entonces me queda x cuadrado. Y bueno, y acá estaría la derivada respecto de y con el valor, ¿no es cierto? Con el valor que acomodamos un poquito los números. Ahora, como acá nos han dado un punto para evaluar, ¿cómo se pone? Se pone al ladito, vean, al ladito de la línea divisoria, acá se pone el paréntesis y se ponen los dos valores que evaluamos de las variables independientes. El 2 y el 1 se evalúan acá y el resultado de la operación algebraica es el número de la derivada. Como toda derivada es un número, ¿no es cierto? Acá lo mismo, ponemos al costadito un paréntesis que dice en dónde estamos evaluando las variables independientes. Si es genérica, es así, sería derivada de z respecto de x, se podría poner entre paréntesis xy, ¿no es cierto? Diciendo de que es una derivada genérica, ¿no es cierto? Que depende de xy. Es decir, sería una función derivada primera respecto de x. Y esta otra sería una función derivada primera respecto de y. ¿No? Ahora, cuando evaluamos, es un número. Acá sería otra, nada más que acá tenemos una función de 3 variables. ¿Ve? Siempre las últimas letras del abecedario son variables, ¿no es cierto? Entonces U, V, X son variables. Las primeras letras del abecedario son siempre constantes. ¿No? Entonces acá, bueno, tenemos posibilidad de 3 derivadas parciales, porque hay 3 variables independientes. Entonces, desde R3 en R, ¿no es cierto? Entonces tenemos la deriva de W respecto a U, por ejemplo. ¿No? Acá tenemos un factor que depende de U. Entonces, cuando derivamos respecto de U, nos va a dar 1. Este otro nos va a dar 0, porque es B. ¿No? Y bueno, la derivada de una función por una constante, esto para nosotros va a ser constante, cuando derivamos respecto de U, nos va a quedar 1 por la constante, entonces nos queda eso. Cuando derivemos respecto de B nos va a pasar lo mismo, es decir, derivo U me da 0, derivo B me da 1, por esto que una constante, me queda ahí, ¿no? La constante. Y cuando derive respecto de X, nos va a quedar esto que es constante para nosotros, nos queda. Y bueno, vamos a derivar primero la potencia, es decir, bajamos el 3, nos va a quedar el coseno con 3 menos 1, ¿no es cierto? Me va a quedar el cuadrado. Después se deriva lo más de adentro, que sería el coseno nos queda como menos seno de x cuadrado, y todavía falta un poquito por la derivada del argumento ahora, que es 2x, ¿no es cierto? Es decir, es una función compuesta, por lo tanto, tiene potencia, coseno y argumento, que son funciones. Y bueno, después esto se lo trata de compactar un poco y bueno, queda así. Bueno, interpretación gráfica, siempre pensando en que se puede hacer una interpretación gráfica solamente en una función de 2 variables, ¿no? Porque tengo una superficie que sería la gráfica de esta función.
La idea básica es la misma del análisis 1, es decir, una derivada es la pendiente de una recta tangente a la función en el punto de gráfico, ¿cierto? Bien, acá lo que vamos a hacer es ver cómo es la interpretación gráfica de la derivada de la función respecto a y. Con respecto a x no está hecha gráficamente, porque se nos complicaría el gráfico, pero es análoga a lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, acá tenemos la superficie, que es un pedacito de la superficie, ¿no es cierto?, que le corresponde al rectángulo este, de dominio, que es el mismo que vimos recién, es decir, empezamos en el punto xy y incrementamos x delta x, ahí lo incrementamos en delta y nos genera este rectangulito de dominio. Y con eso nos genera este pedazo de superficie. Como para hacer deriva respecto de y, nosotros necesitamos hacer el límite de un cociente incremental cuando z varía cuando hacemos variar solamente la variable y, ¿no es cierto? Es decir, estaríamos en esta parte, ¿no? Es decir, x constante variando solamente y. ¿No? Entonces tengo el punto xy y tengo la variación hasta delta i, ¿no es cierto? De la variable i solamente. Bueno, esto en la imagen, todos estos puntitos de este segmento aparecen como imagen en esta curvita que está acá, que es la PM. ¿Mm? La PM. Obtenido el puntito P, que es imagen de f de xy, y el puntito M, que es imagen de este otro punto, podemos trazar una secante a esa curva del gráfico, ¿no? Una secante que tiene su ángulo respecto de la dirección tomada, que es variación solamente de y, ¿no es cierto? De la dirección de y. Es secante. Ahora, si nos fijamos, la función varió, ¿no es cierto? A partir del punto de xy, que hicimos variar y en delta i, que es esta parte, varió la función esta distancia, ¿no es cierto? Esta distancia en el eje z, que es el incremento parcial respecto de z respecto de i, ¿no? Que es la parte que aparece en el numerador del cociente incremental. Dividido el incremento de la variable independiente i, ¿eh? Tengo un triangulito acá, ¿no es cierto? Pedacito de secante, y este triangulito que me da la pendiente de la secante, que sería este cociente incremental, ¿cierto? Bien. Eso me da que es igual a la tangente de θ. Fíjense, este ángulo que está acá, el mismo ángulo que está acá, ¿no es cierto? Es la tangente de θ porque, bueno, es cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente al ángulo, ¿no es cierto? Es tangente de θ. Ahora, cuando yo hago la definición de derivada, el cociente incremental con el límite, haciéndole el límite, ¿no es cierto?, para delta i que tiende a 0. ¿Y qué nos va a pasar acá? Cuando delta i tiende a 0, es decir, cuando voy pasando de este punto, voy yendo hacia el xy, en mi curva, el punto M va a ir pasando todos estos puntos, ¿no? Pasando toda la curva, y a su vez mi secante se va a ir haciendo de un ángulo menor, ¿no es cierto? Es decir, el M viene por acá, hasta que la secante se convierte en tangente a la función, al gráfico de la función en este punto, ¿cierto? Y al volverse tangente, veo que mi secante al volverse tangente me cambia el ángulo, ¿no es cierto? Me cambia el ángulo a un ángulo beta. Entonces, en definitiva, el límite, es decir, mi derivada de f respecto de i, para este cociente incremental para delta i que tiende a 0, mi derivada va a terminar siendo igual a la tangente de beta, ¿no es cierto? La tangente geométrica de beta, que no es otra cosa que la pendiente de esta recta tangente a la función en el punto del gráfico. ¿Se dan cuenta que es el mismo concepto que el análisis 1? Es la pendiente de la recta tangente
al gráfico de la función en el punto considerado, ¿no es cierto? En el punto X, Y y el Z que le corresponde. ¿Mm? Bueno, la misma idea, es decir, en forma análoga se hace con X, ¿no es cierto? Nada más que sería en esta dirección ahora. Pero en esta dirección me generaría una curva en esa dirección en el gráfico de la función, ¿no es cierto? Bueno, se desarrollaría igual, de igual manera. Bien. Bueno, esta parte me parece que en el práctico no la van a ver, pero es decir, se van a enfocar más en funciones escalares, de valor escalar, pero yo les voy a dar también las derivadas del otro gran grupo, que es de funciones, que son las funciones vectoriales. Funciones vectoriales, si se acuerdan, son aquellas que tienen imagen vectorial, ¿no? Por favor, cierren el micrófono. Tenemos m componentes es la imagen, significa un vector m dimensional. Y el parámetro es la única variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la derivada de una función vectorial? Usamos las mismas ideas del análisis 1, es decir, ¿qué vamos a hacer? Nada más que ahora tenemos una sola variable independiente, por lo tanto, la variación de t va a ser un delta t y va a ser la única variación posible, ¿no? Desde un punto t del dominio más un delta t. Entonces, yo voy a tener un cociente incremental que es, bueno, ¿cómo varía mi función vectorial cuando me muevo un delta t, ¿no es cierto? Entonces voy a tener para un valor para f vectorial t más delta t menos el valor de la función para t, para el valor de t en el dominio, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener un incremento de la función vectorial o lo mismo de decir una variación de la función vectorial, ¿no es cierto? Que va a ser vectorial, es decir, ¿por qué? Y bueno, porque yo cuando evalúe en t, ¿no es cierto? Voy a tener un vector m dimensional, y cuando evalúe en f de t más delta t, voy a tener otro vector, ¿no es cierto? Otro vector. Cuando haga la resta del vector, se restan componente homóloga con componente homóloga, es decir, voy a restar F1 con F1, nada más que una evaluada en t más delta t y la otra evaluada en t, ¿no es cierto? F1 con F1, F2 con F2, Fm con Fm. Entonces voy a tener un delta F que es vector. Es vector porque es resta de vector. Dividido un delta T que es escalar. Es escalar porque escalar es la variable del dominio. Límite para delta T que tiende a 0. Es decir, tenemos el límite del cociente incremental cuando el delta T tiende a 0. Es la misma idea que la del análisis 1, nada más que ahora en vectores. ¿Y cómo se ve en cada componente? Que ese límite, tal como vimos cuando estudiamos límite, cuando hacemos límite de una función vectorial es igual al límite de sus valores componentes. Es decir, cuando yo haga F1 evaluado en t más delta t menos F1 evaluado en t sobre delta t, que está dividido en todas las componentes, le voy a poder poner el límite que está acá afuera, se lo voy a poder poner aquí en la componente. Y así con todas. Cuando haga F2, la resta en F2, el incremento en F2, lo mismo, hago los límites de cada función componente. Entonces estaría definiendo acá cómo sería la derivación en una función vectorial, ¿no es cierto? Sería hacer lo que vimos en análisis 1,
pero en cada componente, ¿no? La definición del límite de derivada en cada componente. En la práctica, ¿cómo se hace? En la práctica lo que se hace es simplemente usar la regla de derivación del análisis 1 con única variable t y derivar cada función componente, que es una función escalar, como hacíamos en análisis 1. Es decir, derivo f1, derivo f2 y derivo f. Esta es la definición a través del límite. Esta es la parte práctica que hacemos usando las reglas de derivación. En definitiva, cuando yo derive una función vectorial, me va a quedar un vectorcito derivada, la cual se obtiene derivando cada función componente con las reglas de derivación de la análisis 1. Gráficamente. Acá gráficamente lo vamos a ver en el plano con una función vectorial de dos componentes en la imagen. Fíjense acá, el vectorcito. El vectorcito este me da un XY para graficar, ¿no es cierto? El T es un parámetro que no se dibuja solamente la imagen, que son dos componentes, y el X y el Y tienen cada uno una ley de asignación que es F1 y F2, son funciones, ¿no es cierto? Con esta función obtengo el valor de X para un T determinado y con esta otra función obtengo el valor de Y para un T determinado. Entonces tengo una función vectorial de R en R2. Bien, si nos fijamos, cuando yo estoy evaluando la función en T, me va a dar un punto P. Y el vector de posición que indica dónde está el punto, ¿no es cierto? El vector de posición, f de t, es el punto, o el vector posición es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando me mueva un delta t en el dominio, me va a dar un f de t más delta t, es decir, me va a dar un punto m. Esta curva es la trayectoria que genera mi función vectorial, ¿no es cierto? Para cada valor de t me va dando un punto y me genera esta curva, que es una trayectoria que tiene un sentido de desarrollo, ¿no es cierto? Bien. Según como hemos dibujado acá, el sentido de desarrollo sería hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia allá, porque tenemos f de t acá y f de t más delta t acá, viene después, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el incremento o la variación de la función, tengo que restar m con p. Resto punto o resto estos vectores es lo mismo, ¿no es cierto? Me va a dar un delta f. Ese sería el incremento o la variación de la función cuando me muevo en el dominio un delta t. Y eso es lo que hemos puesto acá, ¿ves? Delta f, y acá hemos armado el cociente incremental ya dividiéndolo por delta t, ¿no es cierto? Que es una escalar, ¿no es cierto? Delta t es una escala. Ahora, si nos fijamos, este delta f, que lo he puesto acá, es paralelo al cociente incremental, porque el cociente incremental es un vector acá, ¿no es cierto? Porque el numerador es vector. Y porque es delta f, que está arriba. Y este que tengo acá es delta f solo. Por lo tanto, los dos son paralelos por ser delta f el que participa ahí en las expresiones, ¿no es cierto? Ahora, si te fijas, cuando yo quiera hacer el límite, es decir, para sacar la derivada, ¿no es cierto? Para delta t que tiende a 0, el m, cuando yo delta t lo voy tendiendo a 0, el m va a tender, fíjense que esta es el delta f es una secante, ¿no es cierto?, de la curva esta. Yo cuando haga la tendencia de m hacia p, esta secante va a tender a ser tangente. Esta secante, cuando haga delta t que tiende a 0, va a hacer que m se me mueva para acá y el vectorcito secante se va a convertir en vectorcito tangente. Entonces, esta demostración visual que acabo de hacer con el delta f es lo que le va a pasar al delta f sobre t, sobre delta t. Es decir, el cociente incremental, que es un vector. Por lo tanto, puedo decir de que f' de t, con esta definición, es un vector tangente de la curva en el punto P.
un vector tangente a la curva en el punto P. Ahora, vector tangente. Ahora, si esta función definiera una ecuación de movimiento, ¿no es cierto? Una ecuación de movimiento de un objeto que desarrolla esta curva, ¿no es cierto? Eso significaría que yo me estoy moviendo, estoy realizando un desplazamiento, es decir, me estoy moviendo en este espacio dodimensional. Por tanto, cuando yo hago la derivada aquí, aquí me va a dar la velocidad instantánea del objeto en este punto. Porque esto sería recorrido, ¿no es cierto? Recorrido o distancia, ¿no es cierto? T sería el tiempo. Cuando yo haga la derivada de esto respecto al tiempo, me va a generar un vectorcito de velocidad que va a ser tangente aquí en el punto. La velocidad del móvil, digamos, o del objeto puntual o lo que sea. Si el movimiento es en el espacio, no en el plano, voy a necesitar una función como esta, una función vectorial que sea de R en R3, ¿no es cierto? Es decir, que mi imagen tenga 3 componentes, cosa que cuando yo varíe el parámetro me dé un valor de X, de Y, de Z y esté realmente en el espacio. Por lo tanto, voy a necesitar un F1, F2 y F3. Cuando yo haga la derivada de esto, la derivada f' respecto a t, voy a aplicar la regla de derivación en cada una de las componentes y me va a dar la velocidad. La velocidad del objeto puntual que desarrolla una trayectoria de acuerdo a esta función vectorial. Voy a tener una velocidad, ¿no es cierto?, que es f'1, f'2, f'3, vector velocidad. Que también va a ser tangente a la curva trayectoria en el punto considerado, ¿no? Una velocidad instantánea, ¿no? La velocidad en ese punto. Y la rapidez es el módulo de este vector. La rapidez con que va, ¿no es cierto? Después en la física se especifica si son en metros por segundo, en kilómetros por segundo, kilómetros por hora, etc. Acá lo vamos a ver desde un punto de vista numérico. Después en la física se ve, además del punto de vista numérico, se ve la parte de las unidades, ¿cierto? Bien. Acá sería un ejemplito. Allá la derivada de la función esta. Tengo una función que es de R en R3, ¿no es cierto? Parámetro es el R. Y la imagen, 3 componentes, ¿no? Este sería el X, el Y y el Z. Y valorarla en el punto T igual a 1, dice. Bueno, agarro cada componente, ¿qué tengo que hacer? La derivo simplemente. 3t cuadrado. Acá, 2t coseno de t cuadrado. Y bueno, y la otra también, ¿no? Obtengo esta. Y después la evalúo en el punto. En el punto t igual a 1 y me da un vectorcito. Este vectorcito va a ser un vectorcito tangente a la trayectoria, a la curva de la función vectorial en el punto t igual a 1. Mejor dicho, este sería el valor del dominio, ¿no es cierto? T igual a 1 me hago referencia al f evaluado en 1, ¿no es cierto? Y me va a dar un X, un Y y un Z. Bueno, en ese punto va a estar este vectorcito tangente, que es el vector derivada. Y acá hay otro ejemplo, un poquito más complicado ya. Sería evaluar si dos partículas que viajan según las trayectorias dadas por F1, le pongo la rayita arriba porque es una función vectorial. Ve acá están lo que sería X, lo que sería Y, lo que sería Z, ¿no? Estas serían las leyes de asignación de X, de Y y de Z. Y F2, ¿no es cierto? Esta sería la ley de movimiento de una partícula y esta es la ley de movimiento de otra partícula.
Acá me dice si pueden chocar y en su caso establecer en qué tiempo. Por lo tanto, t acá es tiempo. Establecer además la velocidad y la rapidez de cada partícula y con qué ángulo se llega al momento de la colisión. Entonces, bueno, para chocar tienen que sí o sí llegar al mismo punto, ¿no es cierto? Al mismo punto X y Z del espacio. Por eso hemos igualado el X con el X, el Y con el Y y el Z con el Z, ¿cierto? Y bueno, desarrollando estas ecuaciones, en el sistema puede ser que me dé incompatible, que no choquen. En este caso, si dio compatible, me dio para un t igual a 4. Este t es tiempo. Puede ser 4 segundos, puede ser 4 horas, puede ser 4 días. Lo que tenga, lo que sea desde un punto de vista físico, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista numérico ahora. En t igual a 4. Por lo tanto, sí pueden chocar, ¿eh? Después nos piden la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, rapidez y el ángulo en que chocan, o sea, al momento de la colisión. Entonces, bueno, saco la velocidad instantánea, es una función, la función derivada, ¿no es cierto? De la ley de movimiento, digamos, de la primera partícula, la derivo, me da estos valores, la derivada, valúa en 4, porque en tiempo 4 es donde chocan, ¿no es cierto? En el tiempo en que chocan. Entonces voy a saber qué velocidad tiene el móvil, qué vector velocidad tiene el móvil 1, llamémosle, a ese tiempo, al momento de choque. Y esta sería para el otro móvil, ¿no es cierto? Hago la derivación de la función vectorial y me da la velocidad, la función velocidad instantánea del segundo móvil. Y lo evalúo en 4 también, a ver qué velocidad tenía justo al momento del choque. Y esta sería la rapidez. Es decir, le saco el módulo al vector velocidad. El vector velocidad, ¿qué es lo que me da? La dirección y sentido, ¿no es cierto? Y el módulo me da el módulo de la velocidad, es lo que yo llamo rapidez, ¿no es cierto? Que tan fuerte iba, digamos. Y acá lo mismo, le saco el valor absoluto, me da la rapidez también del segundo módulo. Y bueno, el ángulo de choque sale sencillo por el tema de lo que conocemos el producto escalar entre vectores, ¿eh? Es decir, como las velocidades son vectores tangenciales a la curva en el punto, o en este caso sería para t igual a 4, son tangenciales, entonces yo sacando el ángulo a través de la definición de producto escalar, fíjate que hago producto escalar de velocidad 1 con velocidad 2, que es módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces de acá puedo sacar el ángulo. Es decir que esta definición me sirve para sacar el ángulo de choque. Entonces tengo todos los datos acá. ¿Ves? Tengo el primer vector, segundo vector, las velocidades. Y bueno, de alguna manera hago todos los cálculos y me da 62,2 grados, ¿no? Que sería el ángulo de choque. Y bueno, y el punto de choque, bueno, hice la evaluación de la función. En cualquier función, evalúo en T4 y me da el punto X y Z donde colisionan, punto del espacio donde colisionan. Bueno, esta sería una pequeña aplicación de las derivadas de funciones vectoriales. Bueno, así como vimos derivadas de funciones vectoriales, también podemos ver derivadas de campos vectoriales. La definición es igual que la de recién, nada más que acá en vez de tener una sola variable en el dominio, tengo n posibilidades, ¿no es cierto? En un caso general, son n variables. Este es el vectorcito imagen de m componente, F1, F2, Fm. Estos serían los nombres de las variables dependientes. Y acá están las variables independientes.
Ahora, cuando yo derive, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, es decir, voy a derivar F1, F2, Fm, según las reglas de derivación que ya conocemos. Nada más que tengo que fijar respecto de qué variable quiero derivar. En este caso hemos elegido una x sub i, ¿no es cierto? Una cualquiera. Siempre uno dice, cuando hace sub i, es porque hace referencia a que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta sería la definición, es el límite para delta xi que tiende a 0. Esto lo estamos tomando en la componente 1, ¿no es cierto? Y hacemos el incremento solamente de la variable xi, ¿ves? Delta xi. ¿Y abajo qué va a ir? El incremento de la variable xi. Entonces, el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Cuando la variable independiente, el incremento de la variable independiente tiende a 0. Así en todas las componentes. Esto es gracias a lo que vimos en límite, ¿no? El límite de una función vectorial igual al límite de cada una de sus funciones componentes. Y entonces nos quedaría este vectorcito. ¿Ves? En definitiva, en la práctica es derivar F1 respecto de aquí, derivar F2 respecto de aquí, derivar Fm respecto de aquí. Todo con las reglas de derivación del análisis 1, considerando las otras variables como constantes. Ahora, si quiero a todas las derivadas posibles, es allí donde aparece la idea de matriz de derivadas parciales o matriz jacobiana. Es decir, cualquiera de los dos nombres es correcto. Derivada de f, esto sería una forma de nomenclar, ¿no es cierto?, la matriz de derivadas parciales. Y esto, la J, que se referencia al nombre este, ¿no es cierto?, de matriz jacobiana. Acá hay una línea como si fuese división, no es división, es simplemente de decir que arriba tengo F1, F2, Fm componentes para derivar, ¿ves? F1, F2, Fm componentes para derivar, y abajo pongo todas las variables independientes que tengo para usar para derivar, ¿no es cierto? A partir de si derivo primero respecto de X1 y así. Entonces, ¿cómo se conforma esta matriz de derivadas parciales o matriz jacobiana? Primera columna es la que me indica este X1 de acá abajo. X1, X2, Xn me va a decir la cantidad de columnas que voy a tener. Es decir, acá voy a tener n columnas. N columnas. Y van a ser todas las funciones, F1, F2, Fm, todas derivadas respecto de X1. Esa es la primera. La segunda columna va a ser F1, F2, Fm respecto de X2. La tercera columna así igual hasta que llegamos a la última columna, que sería derivar respecto de Xn, que hace F1, F2, Fm respecto de Xn. Por lo tanto, si se fijan, como hay m funciones componentes, voy a tener m filas, ¿cierto? M filas por n columnas. ¿Sí? Va a ser una matriz de m por n. Ahora, esta notación es espectacular, porque esto, si bien acá la hemos desarrollado, ¿no es cierto? Si uno pone esto, es suficiente para saber en qué lugar está cada derivada y puede servir como planteo en un ejercicio para no escribir todo esto, ¿no es cierto? Sobre todo si es un ejercicio largo, digamos, con muchas variables. Esto ya me está diciendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es F2 respecto de X1? Y bueno, sé que va a estar en columna 1, como F2 va a ser en fila 2, ¿cierto? Y ahí, es decir, esta es una buena alternativa para no tener que escribir tanto en un ejercicio. Y acá se ve muy fácil cómo se armaría la matriz. Acá hay un ejemplito, por supuesto mucho más chico. Tenemos U y B, que serían las variables dependientes, y acá la F1 y F2, ¿no es cierto?, que serían las leyes de asignación. Primer componente, segunda componente. Por lo tanto, tengo de R2 en R2 a F vectorial, en un campo vectorial.
Acá sería, para sacar todas las derivadas posibles, hago la matriz de derivadas parciales. O la matriz jacobiana. J, línea, son las funciones U y B respecto de las únicas variables independientes que son X y Y. Entonces voy a tener una fila, dos filas. Y voy a tener una columna, dos columnas. Entonces esto va a ser una 2 por 2. Si bien yo podría desarrollar esto teóricamente haciendo esto y después derivar, yo desde acá ya puedo ir derivando. Que fíjate, armemos de nuevo esto. Mi primera columna va a ser derivada de U y de B respecto de X. U y B respecto de X. ¿Ves? Y mi segunda columna es la que me indica la I acá, es derivada de U y derivada de B respecto de I. U y B respecto de I. ¿Eh? Independientemente de esto, que en una de esas lo necesitan hacer un par de veces hasta que se acostumbren, con esto yo directamente ya puedo sacar esto sin hacer esta previa teórica, digamos, de armar esta matriz teórica. Directamente acá puedo decir, bueno, es U respecto de X mi primera componente, entonces ¿dónde está U? Respecto de X, 2X. ¡Pum! La siguiente. Y la B respecto de X. Bueno, como está en el denominador, ¿no es cierto? Es la menos 1, bajo el menos, le resto 1 y me va a quedar la menos 2, ¿cierto? Menos I sobre X cuadrado. U y B respecto de X, U y B respecto de X. Y la otra respecto de Y, ¿ves? B respecto de Y, U respecto de Y, B respecto de Y. Y ahí está. Después se puede evaluar, ¿no? Si me piden evaluar, tengo que poner acá un paréntesis en qué punto evaluar, ¿no es cierto? Si en 1, 2, lo que sea, y acá me va a aparecer una matriz evaluada numérica. Bien, otro ejemplo, idem. Acá tenemos una 2 por 3, ¿no es cierto? Que tengo tres funciones, tres variables dependientes. Tengo tres componentes en la imagen y tengo solamente dos variables independientes, B, X, Y nomás. Por eso R2 en R3. Si yo quiero todas las derivadas, bueno, hago jacobiano, U, B, W, que son las dependientes, U, B, W, y abajo las independientes, X, Y. Entonces, ¿cómo va a ser? U, B, W respecto de X. U, B, W respecto de Y. Es fácil esta notación, ¿ves? Hacemos la U respecto de X, a ver, me da 1. La B respecto de X, me da 1 sobre Y. La W respecto de X, me da Y. Y después respecto de Y, hago lo mismo, ¿no? Esta y esta respecto de Y, me da esa otra. Entonces voy a tener tres filas, porque son tres las variables dependientes, y dos columnas, porque son dos las variables independientes. Si yo quiero evaluar, me dan 2, 1. Al lado le pongo el paréntesis en donde estoy evaluando y reemplazo valores, y me da una matriz de derivadas parciales numérica. Acá ves. ¿Cuál es la derivada de B respecto de Y? Bueno, ¿cuál es? Segunda y segunda. Bueno, esta va a ser, ¿cierto? Es la segunda respecto de Y. Va a ser ese lugar. Bien. Derivadas de orden superior o sucesivas en funciones de varias variables. Vamos a empezar con lo que son los campos escalares. ¿No? Los campos escalares, el ejemplo más sencillo es z igual a f de x. Es una función de R2 en R. Dos variables independientes, una dependiente. Hacemos una función sencilla para que no se nos complique la explicación. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que conocemos hasta ahora es las derivadas primeras, ¿no? Hago la derivada de z respecto de x, parcial, ¿no? Es 6x y cuadrado,
Y la derivada de z respecto de y, parcial. 4x cubo y, ¿no es cierto? Estas a su vez son funciones también. Funciones de x y de y. Por lo tanto, ambas dos se pueden volver a derivar respecto de x y de y. En este caso, la base va a ser derivada de z respecto de x, es la función inicial, ¿no es cierto?, para hacer la derivada segunda. Acá también, nada más que una la quiero derivar respecto de x, esta es una operación indicada, y acá estoy por derivar. Esta sería, como me queda en este tipo de nomenclatura, sería derivada segunda de z respecto de x dos veces. Este exponente que aparece acá 2 significa 2 veces. Y en esta otra nomenclatura es f, esta es la, se lee de izquierda a derecha, esta es la primera derivada de la primera x y la segunda derivada de la segunda x. Bueno, se deriva de nuevo, ¿no? Es respecto de x, 12x cuadrado. Acá parto de la misma, de la derivada respecto de x. Esta es la operación indicada, voy a derivar respecto de y. Acá, habiendo desarrollado la derivación, me quedaría derivada segunda de z respecto de x primero y de y después. En esta nomenclatura se lee de derecha a izquierda. La primera, ¿ven? Se adosa del lado de izquierdo. Así como viene acá, se adosa, se le pone al lado, ¿ves? Entonces, cuando yo la presento así, sé que la primera fue x y la segunda fue y. Y en esta otra nomenclatura es al revés. El subíndice x es el primero y el y es el después. Se lee de izquierda a derecha y esta de derecha a izquierda. Bueno, lo derivé, me dio esto, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo con esta. Partimos de la derivada de z respecto de y, ¿ve? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Deriva respecto de x. Entonces, ¿ve que se le adosa a la izquierda? A la izquierda se le adosa la derivada respecto de x. Derivada segunda de z, de primero de y, después de x. Primero de y, después de x. Y se hace el valor. Esto es importante, si se fija, son iguales. Una vez con respecto a x y una vez con respecto a y, ¿no es cierto? Una vez con respecto a x y una vez con respecto a y. Y esta, partiendo de la derivada de z respecto de y, de nuevo con respecto de y, bueno, me va a quedar derivada segunda de z con respecto a y dos veces, f y bueno, el valor que le corresponde. A su vez, estas son derivadas segundas, pero si me fijo, son funciones. Funciones derivadas segundas, que también se pueden volver a derivar. Y hago el mismo desarrollo, ¿no? Partiendo de la derivada segunda respecto a x dos veces, ¿eh? Esta es la operación indicada, primero respecto de x, se me hace una derivada tercera respecto de x tres veces. Y acá se pone x y el número que corresponde a la derivación. A la misma, que es esta, ahora la derivo respecto de y. Fíjate que se adosa a la izquierda, ¿no? Se adosa a la izquierda. Me queda derivada tercera respecto de z, primero dos veces respecto de x y al último la y. Primero dos veces respecto de x y la última la y. Y me da un valor. Para esta otra que deriva segunda respecto de x e y, la puedo volver a derivar respecto de x y después respecto de y. ¿Cierto? Fíjate, se le adosa del lado izquierdo, ¿eh? Entonces me queda x y x, ¿ves? Primero x, después y, después x. Y en esta es al revés, x y x, ¿cierto? Fíjense que esta que está en el rojo tiene la misma cantidad de derivación respecto de x y y, ¿no es cierto? Dos veces respecto de x y una respecto de y. Y me dan igualitas, ¿no? Nada más que están en distinto orden estas derivaciones. Bueno, acá hago lo mismo. Partiendo de la derivada primero de x, después de y, hago
ahora respecto de y. Y me va a quedar derivada tercera de z respecto de y primero y respecto de ahí dos veces después. ¿Eh? Esta como tiene 2y y una x, distinta de esta que está acá arriba, ¿ve? Aparece en verde, me da otro número. ¿Eh? Estas sí son diferentes, en general son diferentes porque son distintas cantidades de veces que estoy derivando respecto a una variable que respecto de otra. Bueno, y así con las otras. Fíjense que se está dando 3 en rojo, que son las que tienen las mismas cantidades de x y de y en derivación, y las verdes que tienen la misma cantidad de derivación de y y de x también, ¿cierto? Y nos están dando iguales. Bueno, así se puede hacer con derivada cuarta, derivada quinta, ¿no es cierto? Es el mismo sistema. Desde un punto de vista de la definición de una derivada, cuando yo hago la derivada de z respecto de x y le quiero hacer la derivada ahora respecto de x a la función derivada primera, va a ser el límite de un cociente incremental en donde participa la función derivada respecto de x. Este sub x significa que va a ser la función derivada primera respecto de x. Y acá le hago el incremento solamente en la dirección de x, porque estoy derivando respecto de x ahora. Con delta x que tiende a 0. Lo mismo si quiero hacer con respecto a y, voy a hacer con las funciones con la función derivada, ¿no es cierto? Respecto de x, pero como estoy derivando respecto de y, incremento solamente la y. Bueno, y así con las otras, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista de definición a través del límite, para ver cómo se define una derivada segunda. Y acá está lo que vimos recién, ¿no? Cuando tienen la misma cantidad de derivaciones respecto de x de y, nada más que en distinto orden, estas dos derivadas tienen el mismo valor. Estas porque son funciones de muy buen comportamiento, son de un polinomio de dos variables, ¿no es cierto? Un monomio de dos variables. Este igual tiene dos veces respecto de x y una vez respecto de y. Hay tres posibilidades en cuanto a orden de derivación, me dan igual. Y esta es lo mismo. Y bueno, lo que me da, digamos, lo que explica esto, digamos, es un teorema que se llama teorema de Schwarz o Clairaut. Y para entenderlo necesitamos volver a repasar el teorema del valor medio, porque se utiliza acá en la demostración de este teorema el teorema del valor medio del análisis 1. Si se acuerdan, que obviamente decía CI igual a f de x continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB, continua y derivable en el intervalo, ¿no? Entonces existe un C como valor medio, ¿no? Perteneciente, un C intermedio, digamos, entre A y B, tal que se cumple que la evaluación de la función en los extremos de intervalo, la resta de la evaluación en los extremos de intervalo, fb menos fa es igual a f' en el punto intermedio C, por el ancho del intervalo del dominio, que sería b menos a. Otra forma de verlo es poniendo este b menos a dividiendo acá. f de b menos f de a sobre b menos a igual a f' de c, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros vamos a utilizar en realidad este formato para lo que sería la demostración de nuestro teorema de Schwarz. Acá sería la explicación, esto ya lo saben, pero sería la explicación. Ve acá lo hemos puesto al b menos a del otro lado. Y este sería un pedacito de curva que es el que le corresponde a la función cuando se desarrolla desde A hasta B. Si se fijan, cuando trazo una secante a la curva entre estos dos puntos, que serían en las evaluaciones, ¿no? En B f de B y en A f de A, tengo una secante. Sí, esta secante tiene su
su pendiente, que es f de b menos f de a, sobre el cateto opuesto, sería cateto, este cateto sobre este cateto, ¿no? F de b menos f de a sobre b menos a. Esa sería la pendiente de la secante. Lo que me dice este teorema es que si la función es continua en este intervalo y además es derivable en este intervalo, es posible encontrar el punto intermedio tal que tenga una recta tangente en el punto que tenga la misma pendiente que la secante. Sería el f', la misma pendiente que la secante, sería el f' de c. Que es lo que vemos acá, lo hemos visto gráficamente. Nosotros vamos a utilizar este formato, ¿no? F de b menos f de a igual a f' de c por b menos a, que sería la longitud del intervalo. Siempre y cuando existan estas condiciones de continuidad y derivabilidad en el intervalo. Bien. El enunciado del teorema. El enunciado del teorema es importante porque me dice las premisas que voy a utilizar para demostrarlo, ¿no? Y me dice la tesis, qué es lo que tengo que demostrar. Las premisas para demostrar la tesis que sugiere el teorema. ¿Qué dice? Si z igual a f de xy, continua, en un entorno del punto x0 y 0. Quiere decir, estamos tomando como un punto de parte del x0 y 0. Con derivada de primer orden también continua. Entonces estamos considerando función continua en el entorno y derivadas de primer orden también continua. Si las derivadas segundas, una con respecto a x y otra con respecto a y, y la otra respecto de y respecto de x, es decir, cambiado el orden, estas dos derivadas segundas son continuas en dicho entorno, entonces se cumple que la derivada segunda de f respecto de x y en x0 y 0 es igual a la derivada segunda de respecto de y x en el orden cambiado en el punto x0 y 0. Y esto es lo que sería la demostración de lo que vimos recién en lo práctico, ¿no es cierto? Con los colores rojos y verdes de esa función. ¿Cómo hacemos para demostrar? Porque esto es muy fácil de decirlo, pero bueno, esto sería la idea de por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué eso es igual? Bueno, acá utilizamos una ecuación auxiliar que llamamos A, donde tenemos un término que es la función incrementada a partir del punto del entorno, ¿no es cierto? La incrementamos un delta x, delta y. Por lo tanto, esto sería como un x, ¿no es cierto? Un x que es x0 más delta x, es decir, lo que le da la variabilidad es el delta x. Y esto sería como el y0 más el delta y, que la variabilidad se la daría el delta y, ¿no es cierto? Bueno, menos la función incrementada solamente en x, menos la función incrementada solamente en y, más la función valuada en el punto. A esto lo que hacemos es reacomodarlo un poco. Fíjate, este término lo traemos restando acá al principio. Le cambiamos de lugar acá, ¿no es cierto? Y a este le sacamos factor común con este. Con este le sacamos factor común menos. Entonces, este me queda más adentro. Y este que era más, me queda menos adentro. Y ahora me fijo. ¿Qué es lo que pasa en estas dos restas? Si nos fijamos, el y no varía, ¿ves? Y es constante, ¿ves? En esta resta. Y el único que estaría variando acá es el x, ¿ves? X0 más delta x y x0 en esta, ¿no es cierto? Tanto esta la podemos considerar como una resta de una función de una sola variable en x. Está variando solamente x. Y esta me pasa lo mismo, fíjate, la y no varía, pero el x sí. Entonces esta también. Entonces esta estaríamos tomando como si fuese una función solamente de x, donde mi longitud donde mi intervalo sería x0 más delta x. Y la longitud de intervalo sería el delta x, ¿no?
Y acá tenemos la función valuada en el extremo del intervalo menos la función valuada en el otro extremo de intervalo, en el inicial. Y esto se lo puede reemplazar por la derivada, como varía x nomás, la derivada respecto de x. Entonces pongo acá f derivada respecto de x en un punto intermedio del intervalo de x. ¿Cuál es el intervalo? El de x0 más delta x. ¿Ves? Como le llamo un C1, un valor intermedio en el intervalo, y el y que permanece constante queda igual, por la longitud de intervalo que es el delta x. La longitud de intervalo es el delta x. Y en el otro igual, menos la derivada respecto, fíjate, sería la función valuada en este extremo de intervalo menos la función valuada en el extremo inicial del intervalo, en x0. Entonces derivo respecto de x, valúo en el punto intermedio, y el y me sigue quedando constante. Acá puedo sacar factor común delta x, y me queda una resta de nuevo, nada más que ahora son de la función derivada, que ahora la que me queda constante es la componente en x, fíjate vos, y la que me queda variando es la componente en y. Por lo tanto, esta la puedo considerar como una función de y. Entonces estaríamos usando de nuevo el teorema del valor medio, de igual manera que recién. Es decir, nada más que ahora como la que varía es y, ¿no es cierto? En la dirección y voy a hacer la derivada de esta función que es f respecto de x, ahora respecto de y. F de x ahora respecto de y. Valuada en un punto intermedio del intervalo. ¿Cuál intervalo? El y0 más delta y. Es un punto intermedio de 1. Por eso le pongo de 1. Por el ancho del intervalo, que sería delta y. Porque estamos en la dirección de y, ¿no es cierto? Bien. Acá, reordenando diferente, es decir, ¿qué hago? Esta la dejo igual, ¿ves? Esta la dejo igual. Lo que hago es sacar factor común menos, lo que es x0, y0 más delta y, menos, esta me queda positivo, esta negativa. Me va a quedar al revés ahora. Esta, fíjate, me queda el x es constante. Y la segunda componente es la que varía, ¿ves? Y0 más delta y en menos, acá, esta que es y0. Y en esta otra, ¿qué pasa? Lo mismo, el x0 es el constante y el y0 más delta y e y0 acá, ¿no es cierto? La que varía es y. Entonces estas dos las puedo considerar como funciones de y. Hago lo mismo. Nada más que ahora me va a quedar, aplicando el teorema de valor medio, f respecto de y, derivada de f respecto de y, valúa en un punto intermedio, que como he empezado al revés, le pongo un d2 ahora, para darle mayor generalidad. Este no tiene por qué ser el mismo, porque empezamos por y. En un punto intermedio del intervalo y0 más delta y, ¿no es cierto? Y en la otra lo mismo, menos la derivada para la otra restando, digamos, para la otra resta. F derivado respecto de x0 de 2. La parte de x es la parte que era constante. Por el ancho de intervalo que es delta y. Saco factor común delta y. Estoy haciendo el mismo proceso que hice recién. Acá saqué factor común delta y, acá factor común delta y. Me queda de nuevo una resta de funciones que ahora dependen solamente de x, ¿ves? x0 más delta x, y en esta otra parte me queda x0 solo, mientras el y permanece constante. O sea que sería mi función derivada parcial respecto de y
valuada en el extremo de intervalo superior menos la evaluación de la misma función derivada en el extremo inferior del intervalo x0. Por lo tanto, lo puedo reemplazar por la derivada ahora respecto de x, porque es x la que varía, y primero x después. En un punto intermedio C2 también le pongo otro índice para hacerlo general. Y bueno, hemos llegado a una expresión similar, nada más que con el orden de derivadas cambiada, ¿no es cierto? Pero el mismo A. Por lo tanto, como tengo el mismo A, esta expresión es igual a esta. Y como las dos tienen delta x y delta y, el delta x y delta y se pueden simplificar y me quedan las dos. Estas dos derivadas evaluadas en los puntos intermedios, ¿ves? Iguales. Nada más que con el orden cambio de la derivación. Ahora, y acá viene la parte importante de las premisas del teorema. Como estas derivadas son continuas, según el teorema, puedo tomar límite. Al ser continuas, puedo tomar límite. Entonces hago límite para delta x y delta y que tienden a 0 de ambas, en ambas expresiones, ¿no? De la ecuación que tengo aquí. Y bueno, como cuando delta x tiende a 0, ¿no es cierto? Va a tender, vamos a tender x, vamos a tender al x sub 0, ¿no es cierto? Como C2 es intermedio, con mayor razón el C2 va a tender a x0, ¿no es cierto? El D2 va a pasar lo mismo. Cuando delta I tiende a 0, vamos a tender hacia el valor I0, ¿no es cierto? Con mayor razón, si D2 es un punto intermedio, D2 también va a tender al I0. Y así lo mismo con D1 con D1 y C1. Por lo tanto, cuando tendemos delta X y delta Y a 0, 0, mis C1, D1 y C2, D2 tienden al X0 y 0. Por lo tanto, llegamos a la demostración del teorema. Lo importante de esto es que no se queda acá con la derivada segunda. Esto se puede ampliar, por supuesto ya no lo vamos a demostrar porque sería vivir demostrando cosas, pero matemáticamente se podría demostrar que esto sirve para órdenes de derivación superior, que sería para el caso que vimos recién en las terceras derivadas, ¿cierto? La igualdad de las terceras derivadas. ¿Para qué nos sirve esto? Para no derivar tanto. Porque si nos fijamos, acá tenemos 4 derivadas para hacer, ¿no? Bueno, con el teorema de Schwarz podríamos hacer 3 en vez de 4, pero acá, en vez de hacer 8, podríamos hacer 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4 en vez de hacer 8, ¿no es cierto? Y más todavía si, en vez de ser una función de 2 variables, una función de 3 variables, donde ya de entrada tendríamos 3 derivadas, por 3 serían 9 acá, por 3 serían 27 en el tercer orden de derivación. Es decir, el teorema de Schwarz es importante en ese sentido, en que utilizándolo nos permite derivar menos. Amén de que lo podemos usar también para demostrar otros teoremas más adelante también. Bien. Esta parte, derivadas sucesivas en funciones vectoriales, estas existen, pero es opcional. ¿Por qué tiene el título de opcional? Porque no está dentro del programa y por lo tanto no se los puedo exigir. O sea, lo pueden estudiar o no. Pero bueno, yo rápidamente, esto está desarrollado en el apunte PDF, pero rápidamente, bueno, si una función vectorial, así como partiendo de una función vectorial de m componentes, puedo hacer la primera derivada, vector derivada primera, haciendo la derivada segunda, es decir, volviendo a derivar este vectorcito,
puedo obtener la derivada segunda, ¿cierto? Si se tratara de un objeto en el espacio, ¿no es cierto?, haciendo una trayectoria, la derivada segunda, si la derivada primera me daba la velocidad instantánea, la derivada segunda me va a dar la aceleración instantánea de ese objeto desplazándose. Y bueno, las derivadas sucesivas en campos vectoriales también es opcional, no está en el programa, por lo tanto no se los puedo exigir, pero también existe. Así como a partir de una función, un campo vectorial, yo puedo derivar respecto de cualquier variable, vector e imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto de x, y a este vectorcito, este vector también es un campo vectorial. Como vector derivada también es un campo vectorial porque es una función derivada primera respecto de xy, que tiene variables independientes x1, x2, xn. Por lo tanto, también es un campo vectorial. Y se la puede derivar. Y se puede obtener toda una matriz de derivada segunda a partir de este vectorcito derivada. Siempre la base va a ser mi vectorcito derivada, al cual cada componente la puedo derivar respecto de x1, ¿ves? Esta y esta respecto de x1 va a ser mi primer columna, por lo tanto voy a dar derivada segunda, toda respecto de x1. Después, cuando quiera hacerlo respecto de x2, me va a dar otra columnita, mi derivada f1 respecto de xy, ahora respecto de x2, la f2, ahora respecto de x2, y así sucesivamente, y así hasta llegar a la variable independiente n, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí es un ejemplito, ¿no es cierto? Tengo un campo vectorial, puedo hacer sus derivadas, creo que este es el que hicimos recién, me parece. O bueno, si no es el que hicimos, bueno, hacemos las derivadas parciales primeras. Mi primer columna es la derivada de u respecto de x, derivada de b respecto de x. Este en sí mismo es un campo vectorial, lo podemos derivar, vamos a hacer como campo vectorial, podemos hacer las derivadas respecto de x y respecto de y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicimos acá? Las derivar a la derivada primera respecto de x, derivada primera respecto de u y de b respecto de x, este vectorcito lo derivamos ahora haciendo derivada segunda, de nuevo respecto de x, y ahora respecto de y. ¿Veis? Nos da una matriz de derivada segunda. Pero bueno, son las cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Bien.